Ya, quiero compartirle ahora esto. ¿Se ve las diapositivas? Sí, ¿Ya? ahora sí. Profesor. ¿Todo bien? Ya. Como le vuelvo a decir, jóvenes, la farmacología es bien cargada, ¿no? Es bastante tediosa. Vamos a hablar de cositas muy, pero muy importantes, muy básicas, ¿ya? Para que ustedes puedan tener un mejor entendimiento, ¿ya? Ya. Ya. A ver, este es un... A ver, déjame... Ya. A ver, jóvenes, esta diapositiva para mí es muy, pero muy importante, ¿no? Me gustaría que ustedes tomen bastante nota de lo que yo pueda hablar de esta diapositiva porque simplemente de esa diapositiva puedo resumir todo el tema de hoy día y todo el tema de la clase siguiente, ¿ya? Entonces, hemos hablado que existe, ¿no? Que existe un sistema nervioso, sin lugar a dudas, y este sistema nervioso, como podemos verlo, se va a dividir en dos sistemas, ¿no? Un sistema somático y un sistema autónomo, ¿no? Vamos a dejar de lado por lo pronto al sistema autónomo, ¿no? Que acá tiene algunas características que vamos a hablar de drogas autonómicas, pero en este caso me importa más lo que es un sistema nervioso somático, ¿no? Y si hablamos de soma, estamos hablando de cuerpo, ¿cierto? De algo tangible, algo que se puede ver, ¿no? Eso se llama soma, cuerpo, ¿no? Y dentro de ella encontramos dos clasificaciones, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿no? El sistema nervioso central es lo que viene a ser todo, si hablamos de anatomía, viene a ser todo lo que es el cerebro, todo lo que es la masa encefálica, el encéfalo en sí, ¿no? Y todo lo que son las vértebras, ¿cierto? ¿No? Y el sistema nervioso periférico, si recordamos anatomía, es todo, como su nombre lo dice, todo lo que sale de la parte central y se va a la periferia, ¿no? Todas las terminaciones nerviosas que de una u otra manera van a seguir avanzando hacia todos los órganos que tenemos, ¿no? A darle un estímulo, a darle una determinada función. De la misma manera, se va a enfatizar con los fármacos que van a actuar sobre esos sistemas. En este caso, vamos a dejar de lado un poquito al sistema nervioso periférico, porque vamos a hablar en un determinado día del sistema nervioso periférico y específicamente de anestésicos locales, aunque hoy día también vamos a tocar un poco de, de anestesia, pero no locales, sino generales. Pero quiero que nos enfaticemos al sistema nervioso central. Como les dije en un comienzo, existen dos tipos de fármacos, existen dos tipos de fármacos con lo que respecta el sistema nervioso central. Existen los fármacos que son los depresores nerviosos y los fármacos que son los estimulantes nerviosos, ¿no? Los depresores nerviosos van a producir un proceso fisiológico que se llama hiperpolarización, ¿no? Y los estimulantes nerviosos van a producir también un proceso fisiológico que se llama despolarización. Esto asumo que ustedes lo habrán visto en lo que era parte de fisiología, el primer día, de lo que son mecanismos de acción, eh, eh, potencial de acción. ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿No se acuerdan? Ya. A ver, vamos a hablarle entonces de lo que son los depresores nerviosos, ¿ya? Enfatizo de vuelta, jóvenes. El sistema nervioso central se va a dividir en dos tipos de fármacos. ¿Cuáles son esos dos tipos de fármacos? Depresores nerviosos y estimulantes nerviosos. Profesor, ¿qué son los depresores nerviosos? Los depresores nerviosos son aquellos fármacos que de una u otra manera van a disminuir la excitabilidad de determinados centros nerviosos.
llegando inclusive jóvenes a producir, ¿no? una depresión total o parcial del sistema nervioso central, ¿ya? ¿Y qué son los estimulantes nerviosos entonces, ¿no? Los estimulantes nerviosos son aquellos fármacos en sí cuyo mecanismo de acción, como le he mencionado, es la despolarización neuronal, o sea, lo va a despolarizar a la neurona, ¿no? Estos fármacos, de una u otra manera, va a aumentar una actividad, ¿no? En determinados centros nerviosos. Hoy en día, si hablamos de farmacología, aquellos fármacos de los depresores nerviosos son más importantes. Si hablamos farmacológicamente hablando o terapéuticamente hablando, más común o de mayor uso clínico, por así llamarlo, utilizamos a los depresores nerviosos. ¿Ok? Y el tema de hoy día van a ser depresores nerviosos. Entonces, dentro de los depresores nerviosos encontramos incluso a dos clasificaciones más. Uno de ellos son los depresores nerviosos no selectivos o no específicos o inespecíficos, que lo pueden encontrar en alguna literatura. Y segundo, los sistemas nerviosos selectivo o específico. Profesor, ¿cómo es eso? Explíquenos, porque ahí he visto que dice ley de parálisis, ¿no? Descendente de Jackson. Bueno, le voy a explicar. Entonces, olvidémonos ahora de los estimulantes nerviosos y enfoquemos solamente de los depresores nerviosos. Depresores nerviosos hay dos: específicos o no específicos, no selectivos o selectivos. Es exactamente lo mismo. ¿Qué es un depresor nervioso no selectivo o un depresor nervioso inespecífico? Se lo voy a explicar. ¿Ya? Estos depresores nerviosos, ¿no? Son los que van a disminuir, cuando uno lo toma, el fármaco, o lo consume, son los que van a disminuir la función de los centros nerviosos, pero en sentido descendiente. Es decir, no es al porrazo. O sea, no es que te lo consumes y al toque te baja, sino va a tener una manera gradual de bajar, ¿no? Progresivamente. Progresivamente, exactamente. Por eso que se llama no selectivo, ¿ya? Y también se llama no selectivo, ¿por qué? Porque no va a actuar exactamente en un lugar específico del sistema nervioso central, sino como su acción es progresiva, va a ir por partes, ¿no? Descendiente. Por ejemplo, consumes el fármaco, ¿no? Efectivamente va a actuar en el sistema nervioso central, pero va a actuar en diferentes lugares. Como por ejemplo, puede actuar, por ejemplo, en la primera porción del cerebro, que es la parte del corticoide, después va a ir actuando a la parte del subcorticoide, de ahí puede ir bajando y puede ir actuando a la parte medular, y de ahí puede ir bajando hasta llegar a la parte vulvar. Por eso se llama no específico, porque no actúa específicamente en una determinada zona, en un determinado lugar. Puede actuar en diferentes zonas, en diferentes lugares, pero en forma descendiente, en forma gradual, en forma progresiva. ¿Ya, jóvenes? A eso llamamos, a esa forma gradual, a esa forma progresiva de disminuir, ¿no?, la depresión nerviosa, se llama ley de parálisis descendiente de Jackson. ¿Me ¿Cómo, fijan? profesor? Disculpe. ¿Cómo me puede volver a repetir? Claro, a ver. Hemos dicho que los depresores nerviosos tienen dos clasificaciones, ¿ya? No selectivo y selectivo. Ujú. El no selectivo, como su nombre lo dice, va a actuar en el sistema nervioso central, pero no va a actuar exactamente en un determinado lugar. Va a actuar en diferentes lugares. Como por ejemplo, en la parte de la corteza cerebral, va a actuar en la parte de la subcorteza, puede actuar después en la médula, después puede actuar en los bulbos, etcétera, etcétera. Y esta actuación se va a producir en una forma descendiente, ¿no? La función de estos centros nerviosos se va a dar en forma descendiente, en forma progresiva, ¿no? Poco a poco se va a ir apagando, entre comillas, ¿no? Hasta esa forma de apagarse o de deprimirse el sistema nervioso central, esa forma descendente que tiene de bajar,
es lo que llamamos la ley de parálisis descendente de Ahí. Jackson. ¿Ok? ¿Hasta acá estamos bien, jóvenes? Jóvenes. Chicos, Sí, profesor. ¿se perdieron? Ya, todo bien, todo bien. Ya. Sí, está bien, sí. Ya. Sí, Sí, profesor. profesor, ahí vamos. Ya. Entonces, hemos hablado de los no específicos, como le dije, no es un lugar determinado, es en forma gradual, poco a poco, en forma descendiente, y eso se llama ley de parálisis descendiente de Jackson. Sí. ¿A qué fármacos encontramos acá? Encontramos a los anestésicos generales, a los hipnóticos, a los sedantes, ¿cierto? De repente ustedes han visto en la sala de operaciones, te colocan un anestésico general inhalatorio, ¿no? Te colocan, ¿cierto? ¿No? ¿Y qué es lo que te Sí. dicen? Cuenta Sí. en forma regresiva, ¿no? De 10 a 1, ¿no? Estás 10, 9, 8, 7, ya cuando llegas a 1, ya cuando estás en 3, en 2, ya estás ya Ya fue. inconsciente, ¿cierto? Inconsciente. ¿Ven la manera progresiva cómo está bajando? Descendiente. ¿Ven? Descendiente, ¿ven? Eso se llama ley de parálisis descendiente de Jackson. Si hubiera actuado de Ley de frente, parálisis de repente, generalmente son los endovenosos, ¿no? Los endovenosos que hacen, actúan casi de frente, ¿no? Y te bajan de porrazo, inmediato. inmediato, claro, Ujú. ¿no? Entonces, eso por poner un ejemplo, ¿no? Claro, el sevoflurano, ¿no? El alotano es un analgésico general, ¿no? Entonces, muy aparte de los analgésicos generales que lo vamos a ver el día de hoy, vamos a hablar también de los hipnóticos, ¿no? Los hipnóticos también, cuando te hipnotizan, que no hablamos de los magos, sino la hipnosis es más que nada, es la pérdida de la conciencia en términos farmacológicos, la hipnosis es la pérdida de la conciencia, ¿no? Así como la anestesia en la parte farmacológica es la pérdida de la sensibilidad. ¿Ya? Esto lo vamos a hablar en un momento, ¿no? También encontramos a los hipnóticos y encontramos a los sedantes. ¿Ya? Eso por los celos no específicos. Y obviamente tenemos los otros depresores, que es el tema de la semana pasada, que vamos a hablar de los selectivos. Los selectivos es todo lo contrario a los no selectivos o a los no específicos, dado que ellos sí tienen, ¿no?, un lugar específico donde actuar. Es como el coronavirus, ¿se acuerdan que le expliqué? El coronavirus es un virus selectivo, porque tiene que encontrar específicamente a su receptor EK2. De igual forma, los fármacos selectivos que producen una depresión nerviosa tienen que encontrar a su receptor. Caso contrario, su efecto de tranquilizante, de anticonvulsivante, de antiparkinsoniano, de antirrelajante o de analgésicos opioides no va a funcionar. Entonces, estos medicamentos sí o sí tienen que entrar y se tienen que relacionar y tienen que encontrar a su receptor. ¿Ok, jóvenes? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profesor. Y dentro de los selectivos encontramos, ¿no?, a los tranquilizantes, y todo ello, ¿no? ¿No? Entonces, jóvenes, vamos a hablar un poquito de fármacos. Me está llamando la directora, le dice que estoy en clase, por favor, de la universidad. ¿Ya? Vamos a hablar ahorita de los analgésicos generales, ¿ya? Vamos a acabar por lo menos el día de hoy con los analgésicos generales. Voy a ponerle netamente los analgésicos generales, ya, jóvenes. No se preocupen, todo esto lo vamos a repasar. Les estoy dando simplemente, quiero que no se pierdan, quiero que tengan un concepto diferente a lo que es de repente una mejor enseñanza, ¿ya? A ver, vamos a hablar de analgésicos generales, ¿ya? Como les dije, jóvenes, el término de anestesia, como les dije, jóvenes, el término de anestesia en la parte farmacológica es la pérdida de la sensibilidad, ¿no? Cuando hablamos de anestesia, lo primero que tenemos que pensar es pérdida de la sensibilidad, ¿ya? La anestesia se puede definir de otra manera como un estado transitorio, como un estado reversible, jóvenes, ¿ya? Y vuelvo al ejemplo, cuando uno está en sala de operaciones,
¿Se revierte o no se revierte? ¿Sí o no? Sí se revierte, Sí. ¿no? Entonces, la anestesia general, estamos hablando del primer fármaco ya. Hemos dicho que los depresores no selectivos son 3. Anestésicos generales, hipnóticos y sedantes, ¿cierto? Son 3. Vamos a hablar de los 3. Hoy por lo menos vamos a hablar bien de uno, que son de los anestésicos generales. La anestesia general, jóvenes, se define como un estado transitorio irreversible de la depresión del sistema nervioso y se caracteriza por 4 aspectos muy importantes. Profesor, ¿cuáles son esos 4 aspectos muy importantes? Primera característica que tiene que reunir el anestésico general es la pérdida de la sensibilidad. Obviamente, mejor dicho, la analgesia. Segundo efecto que tiene que ocurrir para que sea una anestesia general es la hipnosis. Profesor, ¿qué es la hipnosis? La hipnosis, en términos farmacéuticos, se constituye como la pérdida de la conciencia. Tercer aspecto que tiene que ocurrir para que se produzca una anestesia general. Se tiene que producir la depresión de la actividad refleja. Cuando ustedes están en sala de operaciones, ¿tienen reflejos? No, profesor. No, ¿sí o no? ¿Y qué, profesor, ¿y qué es la depresión de la actividad refleja? Es la protección que tiene el cuerpo, pero una protección neurovegetativa, ¿no? En base a estímulos, y respuestas. Por eso que se llama depresión de la actividad refleja. Y cuarto aspecto que tiene que tener tiene que tener una anestesia general es la mioresolución. Se me estaba yendo el nombre. Es la mioresolución. Profesor, ¿y qué es la mioresolución? Es la depresión de la movilidad. Cuando ustedes están en sala de operaciones, ¿se mueven? No. ¿Sí o no? Entonces, recuerden eso. 4 aspectos, ¿no? O 4 aspectos que sobre todo tiene que ocurrir en una anestesia general. 4 aspectos o 4 características. Claro, 4 aspectos, 4 características que sí o sí tiene que darse en una anestesia general, ¿no? Que es la pérdida de sensibilidad, que es la analgesia, mejor dicho, la hipnosis, pérdida de conciencia, ¿no? La mioresolución, que es la pérdida de la movilidad, porque no te mueves cuando te están operando, y la depresión de la actividad refleja, porque tampoco tienes estímulos cuando te están operando. ¿Cierto? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, bueno, se me viene a la mente ahorita un nuevo concepto de anestesia general. Anestesia general también se puede decir que es un estado de coma, pero un estado de coma farmacológico, ¿no? Obviamente que a través de un fármaco te podemos inducir al coma, ¿no? En la cual el paciente, ¿no? O la persona que lo van a operar es incapaz de despertar o de provocar un estímulo sobre él, ¿no? Es un concepto que se me viene a la mente. En una literatura lo pueden encontrar como un estado de coma también, pero un coma farmacológico, ¿no? Un coma inducido por Por un fármaco, fármaco. ¿no? Eso se llama también anestesia general, en la cual la persona no tiene una injerencia, no tiene un poder, por ejemplo, de producir un estímulo en él. ¿Ya? Hablemos ahora, bueno, yo la verdad soy poco de utilizar diapositivas, por eso yo le voy a decir qué diapositivas quiero, pues son protocolos de la universidad que me dan. Yo le voy a dar la carnecita de todas las diapositivas que tengan. Yo después le voy a pasar un resumen, que es lo que en sí quiero que me aprendan, ¿no? Eso, ¿ya? Hay tipos de diapositivas, de que diga de fármacos, ¿no? ¿No? Bueno, eso es lo que le hemos estado en parte viendo, ¿no? La parte de la fase de la analgesia, ¿no? Hay una parálisis vulvar, como le dije, una depresión, no solamente es en una sola, son zonas progresivas, ¿no? Zonas que va descendiendo poco a poco, ¿no? Parte del corticoide, de la corteza, que diga de la corteza, o la parte medular, la parte vulvar, cada sector se va deprimiendo, ¿no? Es por eso que cuando nos dan en la anestesia general,
nos hace contar de 10, 9 y a los 3, 4 ya estamos ya inconscientes, ¿no? Vamos a hablar de algunos tipos de anestésicos, ¿ya? Vamos a hablar de algunos tipos de anestésicos. Hay varias clasificaciones, jóvenes, no se preocupen por esa clasificación. Hay varias clasificaciones, por ejemplo, una clasificación mucho más profunda, pero bastante interesante, viene a ser los analgésicos generales inhalatorios, ¿ya? Los analgésicos generales inhalatorios vendrían a ser de dos tipos, o sea, dentro de ellos hay dos, que vienen a ser los analgésicos generales de gases y los analgésicos generales líquidos volátiles. Profesor, en castellano. En castellano es que inhalatorio nos dice que nosotros tenemos que inhalarlo, ¿cierto? ¿No? Ahora, nosotros podemos tener una anestesia general inhalatoria en fase para inhalar. Vamos a inhalar dos tipos de anestésicos. Podemos inhalar gases o podemos inhalar líquidos volátiles. ¿En qué o cuándo inhalamos, por ejemplo, los gases, ¿no? Los gases ya no se usa tanto ¿ya? Ya prácticamente está ya en desuso, pero tenemos un ejemplo que es el ciclopropano. El ciclopropano es un ejemplo de un anestésico general que inhalamos en forma de gas. Ya no se usa porque es demasiado tóxico y es mucho más natural en comparación de repente al analgésico general con líquidos volátiles. ¿Cuál es entonces, profesor, el analgésico general que también se usa en forma inhalatoria, pero con líquidos volátiles? Acá están los más conocidos, ¿no? Tenemos los famosos analgésicos halogenados. ¿Cuáles son aquellos analgésicos halogenados? Tenemos al alotano, que se usa en la actualidad, el cloroformo, por ejemplo, ¿no? El cloroformo, ¿no? Es un líquido, ¿sí o no? ¿Cómo matamos de repente a los cuy? De repente, como cuando hemos hecho experimentos con esos animales, agarramos de repente cloroformo, ¿no? Que no es un gas, es un líquido volátil, ¿ya? Agarramos el cloroformo y lo desmayamos o lo utilizamos directamente en estos animalitos, ¿no? Entonces, dentro de los analgésicos generales inhalatorios, he dicho que hay dos, con gases, que son los gases, y los líquidos volátiles. Los gases ya están en desuso, pero un ejemplo es el ciclopropano. Pero los líquidos volátiles todavía se usan. Y se usan como anestésicos halogenados. Acá encontramos ¿a quién? Encontramos al alotano, encontramos al cloroformo, encontramos al sevoflurano, que muy bien lo dijeron sus compañeros, y encontramos también al desflurano. Los más conocidos en sala de operaciones, acá es el sevoflurano y el alotano, ¿cierto? Entonces, un analgésico general en forma inhalatoria que actualmente se usa debe ser un líquido volátil, como tenemos como ejemplo al alotano y al sevoflurano. ¿Ya? Vayan anotando esos dos fármacos, que es para mí bastante importante porque a mí me gustan complementar con algunas fichas farmacológicas, ¿ya? Con respecto a aquellos fármacos, ¿ya? Son dos fichas farmacológicas que ya tenemos, que son el alotano y el sevoflurano, ¿ya? Que ya sabemos son anestésicos generales, de forma líquido volátil, ¿ya? Ya no se usa o están en desuso los gases. Otra clasificación de los anestésicos generales, jóvenes, muy aparte de la forma inhalatoria, que también sucede en sala de operaciones, es anestésicos generales endovenosos, ¿cierto? ¿Han visto en sala de operaciones también que colocan también directamente, lo colocan en la vena, ¿cierto? ¿No? Estos líquidos, estos anestésicos generales endovenosos, ¿no? Endovenosos, ¿no? Se utilizan los siguientes agentes, pueden hacer los barbitúricos y los agentes no barbitúricos, ¿no? Así se
tiene una clasificación, ¿ya? Los analgésicos barbitúricos y los no barbitúricos, lo que son mediante vía endovenosa. En lo que respecta a los barbitúricos, hay un medicamento que es muy, pero muy importante, que se usa hasta, hasta hoy en día, que es el tiopental, ¿ya? Apunten también ese fármaco, ¿ya? Tiopental, Tío, ¿no? tío Pentar. Pental. Pregunta extra. Tiopental. De penta, de 5, pental. Tiopental, Tío ¿ya? Pentar. ¿Ya? Es el barbitúrico más importante de los analgésicos generales endovenosos, ¿ya? Y hemos dicho que aparte de barbitúricos hay los no barbitúricos, ¿cierto? ¿No? Estamos, recuerden, en analgésicos generales endovenosos. Analgésicos generales endovenosos tenemos dos clasificaciones: Analgésico general. los barbitúricos y los Barbitúricos y no los no barbitúricos. barbitúricos. El medicamento más importante de los barbitúricos es el Tío tiopental, Pental. ¿ya? Y los medicamentos que son bastante comunes en los no barbitúricos, acá encontramos varios medicamentos, ¿no? Encontramos, por ejemplo, el fentanilo, que de repente lo han escuchado ustedes, la benzodiazepinas con toda su familia. Y si hablamos de benzodiazepinas, hablamos de quién? De la famosa lorazepam, hablamos de las diazepam, hablamos de los midazolam, ¿cierto? Entonces, miren, ustedes ya estamos clasificando, ¿no? Mira, el diazepam es un analgésico también, es un analgésico general. ¿Te adormece o no te adormece? ¿No? El Oye, clorazepam. ustedes han escuchado, ¿no? Oye, hay que darle su diazepam, ¿cierto? ¿Y por qué le damos su diazepam? ¿Para que se duerma una parte del No, cuerpo? No, completo. no es un analgésico local, ¿sí o no? Es un analgésico general, ¿cierto? ¿No? Entonces, bueno, el diazepam viene también en tabletas y todo ello. Ya vamos a ir hablando cuando encontremos esa farmacología, cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, jóvenes, el diazepam es un analgésico general, ¿no? Que te va a deprimir el sistema nervioso central, pero te lo va a deprimir gradualmente, ¿no? Por eso que es un depresor del sistema nervioso central. Pero así como el diazepam, encontramos el lorazepam y encontramos el midazolam, que ambos, que todos esos tres medicamentos forman parte de una gran familia. ¿Cómo se llama esa gran familia? Benzodiazepinas. ¿Ya? Entonces, quiero que también me anoten esos tres nombres de la famosa benzodiazepina. Quiero que me anoten los nombres de del lorazepam, del diazepam y del midazolam. ¿Ya? Y como otra familia que también le hemos mencionado que es importante, que también lo van a ustedes ver, es el fentanilo, ¿ya? Fentanilo también me anotan ahí, ¿ya? Esto sería como una segunda parte de la clasificación. Me avisan la hora, jóvenes, porque estoy sin... Las 10:17, profesor. Wow, ya. A ver, vamos a acabar de repente la idea. Y por último, otra clasificación también muy importante, aparte de la inhalatoria, aparte de la endovenosa, hay un tipo también que se llama analgésicos generales balanceados. ¿A qué llamamos analgésicos generales balanceados? Aquellos fármacos que van a generar, ¿no? Que van a tener la combinación, los fármacos balanceados tienen la combinación de la forma inhalatoria y de la forma endovenosa. O sea, es una combinación de ambas, ¿no? Es la combinación de analgésicos inhalatorios y a su vez también es una combinación con analgésicos endovenosos. Esa combinación de ambos se llama analgésicos generales balanceados. ¿Ya, jóvenes? Bueno, esa es una clasificación. Otro tipo de analgésicos, como está en la diapositiva, por ejemplo, son los locales y los generales, que ya lo hemos hablado, que lo estamos detallando ya ahora, ¿no? Vamos a ver qué más hay acá en la diapositiva para hablarle.
Ya, le quiero hablar sobre esos puntos que le mencioné. ¿Se acuerdan de que le mencioné aquellas características, ¿no? Que tiene que cumplir un anestésico general? ¿Se acuerdan? Son cuatro características o cuatro son sus objetivos que tiene que cumplir una anestesia general. Hemos dicho Pérdida que de flexibilidad. claro, una de ellas es la anestesia, ¿no? Que es la pérdida de la Pérdida de sensibilidad, sensibilidad, ¿no? O insensibilidad al dolor, como quieran llamarlo, porque cuando estás ujú, así no sientes dolor, pérdida de ¿no? inconsciencia, La otra, la pérdida de la conciencia, sí, que viene a ser depresión, netamente la hipnosis, ¿cierto? Hipnosis, la hipnosis, sí, que es la Muy pérdida bien, de conciencia. la hipnosis y la pérdida de conciencia. También hemos visto otra característica u otro objetivo de la anestesia, La su fin, depresión de la actividad la depresión de la refleja. actividad. pérdida de la actividad refleja, ¿no? Ujú. Pérdida de la actividad refleja porque puede afectar a los signos vitales, también eso es un aporte muy importante. Aparte de los reflejos, cuando se produce una depresión De la, neurovegetativa, ¿no? ujú, También nuestros signos vitales bajan, ¿sí o no? sí, ¿Cierto? Entonces, miren jóvenes, la enfermería hay que relacionarla, ¿no? Todo tiene un porqué, ¿no? Entonces, el anestésico general tiene una propiedad, tiene una característica, tiene un objetivo neurovegetativo. ¿Y cuál es ese objetivo neurovegetativo? Es la pérdida de la actividad refleja. ¿Y por qué produce una pérdida de la actividad refleja? Porque puede afectar a los signos vitales. Es por ello que en una sala de operaciones está en constante monitorización. Y si hay una falla, como lo podemos monitorizar, suena, ¿no? En los monitores, suena todo eso, ¿no? Vemos y el anestesiólogo ahí puede inclusive activar o de acuerdo a lo que se dé en el paciente, puede darle una estabilidad neurovegetativa. Eso es lo que hace en el monitoreo, ¿no? ¿Qué hacemos en el monitoreo en sala de operaciones? Le damos una estabilidad neurovegetativa dado que por sí solos ellos, sus funciones, sus signos vitales ya están deprimidos, por lo tanto, si estuvieran deprimidos estarían mal, ¿cierto? Pero a través de esa estabilidad que le damos neurovegetativa, lo van estabilizando, lo van manteniendo, ¿no? Lo van manteniendo. Por eso que las funciones ante un monitoreo es casi normal como la persona estuviera consciente. ¿Me estoy dejando entender, jóvenes? sí, profesor, Sí, ¿Todo bien? sí, todo profesor. bien. Todo bien. Entonces, y por último, otro objetivo, otra característica es la mioresolución, Resolución. ¿no? Que la Sí. mioresolución, como hemos dicho, es la pérdida de la movilidad, ¿no? La pérdida, la parálisis que en unos casos puede haber, ¿no? La parálisis flácida de los brazos, ¿no? Estás La dormido, depresión de la no movilidad. tienes, todo está relajado, ¿sí o no? Tu Mm. cuerpo, Ujú. tu cuerpo está relajado. ¿No? De estos cuatro características que le he mencionado, o cuatro objetivos o efectos que tiene que tener una anestesia general, jóvenes, eh, la anestesia, la primera y la estabilidad neurovegetativa, ¿no? Son los elementos más importantes si queremos dividirlo en dos grupos, de los cuatro, lo más importante es la analgesia y la estabilidad neurovegetativa. ¿No? Es lo más esencial en una anestesia. Y la hipnosis y con la mioresolución va a formar parte de complemento o de accesorio ante una anestesia general. ¿Por qué le digo eso? Porque no hay medicamento, no hay fármaco que tenga las cuatro efectos o las cuatro características o que cumpla los requisitos de una anestesia general. No hay ningún fármaco, ¿no? Que cumpla con esas cuatro características. Me estoy dejando entender. Entonces, al no haber fármacos que cumplan con las cuatro características, ¿no? Va a haber fármacos que sí cumplan, ¿no? Que se le va a aplicar al paciente, pero que por lo menos van a tener que cumplir con dos de las cuatro características más importantes, que son la analgesia y la estabilidad neurovegetativa. Entonces, ante la elección de un fármaco, ante una anestesia general, y eso yo se lo explico como la parte médica, ¿no?
bueno, de repente lo bueno, de repente de todo esto es que como estoy también incursionando en la parte de la medicina, le puedo dar yo algunos aportes. ¿Y cuáles son algunos de esos aportes jóvenes? Es que cuando nosotros elijamos un fármaco, ¿no? Miren jóvenes, eso no lo van a aprender así nomás. Cuando nosotros elijamos un fármaco en una sala de operaciones, ¿no? Nosotros tenemos que tener consciente que debe cumplir con 4 requisitos, ¿cierto? Pero también somos conscientes que no existe un fármaco que cumpla con con los 4 requisitos. Pero sí hay fármacos que tienen que priorizar algunos de esos requisitos. ¿Y qué requisito priorizamos? Priorizamos el requisito 1, que es la analgesia, y priorizamos el requisito 3, que viene a ser la pérdida de la actividad refleja. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros elegimos al fármaco. ¿Y qué fármacos son generalmente? El alotano, el sevoflurano. Esos fármacos que generalmente cumplen con 2 o con 3 de los 4 requisitos. Y dentro de esos 2 o 3 encontramos a la analgesia y a la pérdida de la actividad refleja. ¿Me estoy dejando entender? ¿No? Esa es prioridad. Como segundo, podemos, y los fármacos, como le dije, hay fármacos que se combinan. Por eso que le he mencionado los fármacos, los anestésicos generales balanceados, que son la mezcla, ¿no? O la combinación de fármacos inhalatorios y fármacos endovenosos. Pero yo también le he dicho algo, que sí o sí para una anestesia general tiene que ver los 4. Entonces, ¿qué hacemos? Generalmente en la administración de un fármaco, en la parte quirúrgica, eh, complementamos ambos para cumplir los 4 requisitos. ¿Ya? ¿Me estoy dejando entender, jóvenes? Esa parte no la entendí. Ya. A ver, son 4 los requisitos, y eso sí me entienden, ¿cierto? 4 requisitos que tiene que cumplir sí o sí una anestesia general. ¿Cierto? Sí, profesor. Ya. De esos 4 requisitos también somos conscientes que no existe ningún fármaco que cumpla con los 4 requisitos. Cumplen con 2 o con 3. ¿Qué tenemos que priorizar? Tenemos que priorizar de los 4, 2 son más importantes. La analgesia y la estabilidad neurovegetativa, que es la pérdida de la actividad refleja y todo eso. Los otros 2, de la hipnosis y de la mioresolución, ¿son importantes? Sí. ¿Se tiene que cumplir? También se tiene que cumplir, pero pasa a un plano secundario. Como no existe ningún fármaco que haga esas 4 actividades, ¿qué tenemos que hacer? ¿Administrarle un fármaco? No, porque no existe un fármaco. Entonces ahí viene la aplicación de 2 fármacos, ¿cierto? Por eso que generalmente en las operaciones se aplican 2 fármacos. ¿Para qué? Para que cumplan con todos los requisitos de la anestesia general. Si este fármaco actúa en 3 de las características, el otro se complementa y actuaría entonces solamente en la que restaría, ¿cierto? Para tratar de completar las 4 características o los 4 objetivos de una anestesia general. ¿Ok, jóvenes? ¿Hasta acá me dejan entender? Sí, ahora sí. Sí, profesor. ¿Ya? ¿Estamos bien o ya nos perdimos? ¿Sigo? Está bien, profe, está bien. ¿Sigo profesor. o paramos? Siga, siga. Ya, voy a Son 10 y cerrar media, son 10 y voy a media, cerrar lo que profe. son anestesia general, ¿ya? Ya la otra semana hacemos sedantes hipnóticos y hacemos toda la parte de lo que es depresores, pero selectivos. Estamos hablando de depresores no selectivos. Ya, a ver, el fármaco general, ideal en todo esto, ¿no? Tiene varias también características, varias importantes, ¿no? Tienen que ser de pronta recuperación, ¿no? Una de las características también para el fármaco, para la elección de un fármaco, ahora estamos hablando de la elección, ¿no? De un fármaco ideal, ¿no? Entonces, ¿cómo elegimos ahora un fármaco ideal? ¿No? O sea, ¿qué tiene que cumplir muy aparte
de la tarea que tiene que hacer el fármaco como analgésico, como hipnótico, como pérdida de la actividad refleja, como la media resolución. Muy aparte de eso, tenemos que tomar en cuenta también algunas características de los fármacos, ¿ya? Estamos hablando del fármaco, ya no estamos hablando de la anestesia general. Estamos hablando de las características de un fármaco ideal, ¿ya? ¿Cuáles son esas características que yo tengo que tomar en cuenta? Muy a margen de sus efectos, muy a margen de su objetivo, ¿ya? Una de las características que se me viene a la mente, jóvenes, es una recuperación rápida, ¿cierto? Cuando uno está en salas de operaciones y está operado, valga la redundancia, tu recuperación, ¿qué quiere tu familia? ¿O qué quieres tú? ¿Que tu recuperación sea lenta? No, que te recuperes rápido, ¿sí o no? ¿Qué es lo que quiere todo familiar cuando un paciente o como su familiar sale de sala de operaciones? Que Que quiere tu una paciente recuperación recupere la rápida. conciencia, ¿sí o no? Sí, Porque es la manera mucho más eficaz que ellos pueden observar o pueden ver que su paciente está bien, ¿sí o no? sí. Sí. Es lógico que un fármaco de otra manera sea compatible con nosotros, que sea agradable, que tenga una adecuada inducción, ¿no? Y la inducción es una etapa también del proceso de la anestesia que vamos a hablar también un poquito y cerramos con las etapas de la anestesia. Entonces, el fármaco tiene que ser de pronta recuperación, ¿no? El fármaco ideal que tenemos que elegir tiene que ser de recuperación agradable, ¿no? Eh, estos fármacos también tienen que producir ciertos cambios en la profundidad de la anestesia, ¿ya? ¿Qué quiere decir con la profundidad de la anestesia? Estos fármacos tienen que ser fáciles de manejar, ¿no? De acuerdo a las dosis administradas. Hay fármacos que de acuerdo a las dosis administradas, y si por ahí el paciente da que recobra la conciencia, no podemos darle una dosificación extra porque ya sería contraproducente hacia el paciente. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, si el anestesiólogo hace un mal cálculo de su dosis a administrar, ¿no? Lo más probable es que si por ahí, por X motivo, el paciente recupera, ¿no? una sensibilidad o algo, el, el anestesiólogo no puede darle una sobredosis más, porque esa sobredosis puede ser contraproducente. Por lo tanto, en la elección de un fármaco ideal está destinado ¿no? O darle un fármaco que sea de un fácil manejo posológico. ¿Qué quiere decir? Que sea de un fácil manejo en la administración de una dosis extra, por ejemplo, ¿no? Porque a veces la operación se puede alargar, ¿sí o no? ¿No? Puede existir complicaciones, secuelas que suceden en el proceso de la operación y muchas veces el fármaco está destinado para una cierta hora, ¿no? Supongamos un ejemplo, una operación a corazón abierto puede durar 10 horas, por ejemplo, ¿no? ¿No? Y el anestesiólogo le da un fármaco por las 10 horas. Pero en el camino de la operación, en el proceso se complica y tiene que cerrar de repente una válvula o tiene que cerrar una arteria, tiene que, ¿no? que hacer la hemostasia y todo ello, y ya se sale del protocolo, ¿cierto? Se sale del horario permitido. Ya no serán 10 horas, serán 11, 12, 13 horas. La pregunta es, ¿y esas 3 horas? ¿Qué hacemos? ¿Lo operamos de despierto al paciente? ¿Mm? ¿Jóvenes? No, No lo operamos de despierto al paciente, claro. ¿cierto? Entonces tenemos que administrarle una dosis extra, ¿no? Tenemos que administrarle de una otra manera una dosis extra al paciente. Es a ello lo que me refiero, ¿no? Que tengamos o administremos al paciente también el fármaco ideal. ¿No se escucha? Sí, 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 se escucha. perfecto. ¿No? A eso es lo que voy. Una elección ideal del fármaco sería que también sea de fácil manejo, ¿no? Un fármaco que ante esa coyuntura que pueda pasar en una sala de operaciones, yo pueda darle una dosis extra, Esto, ¿no? ¿no? Porque hay fármacos que no le puedes dar una dosis extra, ¿no? Por ejemplo, los inhaladores te planchan generalmente.
y ahí generalmente vienen los endovenosos, ¿no? Para que lo alargue. Ya. Dale tanto por endovenoso, que son fármacos generales, y vas ampliando el estado inconsciente, por llamarlo así, del paciente, ¿no? ¿Ves? Mira, hasta esos pequeños detalles tenemos que nosotros entrar a tallar en lo que refiere a la analgesia general, ¿no? Obviamente que tiene que cumplir, como le voy a repetir, con los objetivos, ¿no? El fármaco ideal, como le repito, tiene que ser su función analgésica. El fármaco ideal también tiene que tener una relajación muscular adecuada, una mioresolución, tiene que generar una hipnosis, ¿no? Tiene que generar una adecuada estabilidad neurovegetativa, lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, vean, jóvenes, todo está relacionado. Ustedes saben automáticamente los objetivos o las características de la anestesia general, automáticamente ustedes pueden descifrar un fármaco o qué fármaco es lo ideal para utilizar. ¿Ok? Hasta acá. Y obviamente, una también que me estaba olvidando, que es parte bastante de la farmacología, es la parte de que utilicemos un fármaco de la cual tenga menores efectos adversos, ¿cierto? Menores reacciones adversas o menores efectos toxicológicos o tóxicos en dosis que se le puede administrar. ¿Hasta acá, jóvenes, estamos bien? Sí, profesor. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Me dan 10 minutos más y acabamos para acabar con esto o ya están apuraditos? No, siga. Sigue, profesor. ¿Me estoy dejando entender o no me estoy entendiendo nada? Sí lo entiendo. Sí se entiende. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí, si no me repite. Ok. No hay problema. Disculpe. Ya. No, al contrario. Ya. Solamente quiero acabar el tema de analgésicos generales. Ya la otra semana, así voy a resumirle, la verdad, las diapositivas, porque, bueno, a última hora, la verdad, hemos tenido algunos inconvenientes. Se los voy a mandar de todas maneras. Ya, necesito una delegada de repente que me ayude con todo ello, que ustedes se conocen mejor. ¿Ya? Para acabar con todo esto, el proceso de anestesia general, ¿no? En una sala de operaciones, en un centro quirúrgico, va a depender de determinadas técnicas, ¿no? De la cual es la etapa de la anestesia, bueno, la anestesia va a pasar por diferentes etapas, ¿no? Y esas etapas son etapas de todo el proceso de la operación, ¿no? ¿Y cuáles son esas etapas? Y acá acabo, son 4 etapas importantes. La primera etapa es la premedicación. La segunda etapa es la inducción. La tercera etapa de los fármacos es el mantenimiento. Y la cuarta etapa de los fármacos es la recuperación. ¿Ya? Entonces, repito, son 4 etapas de la anestesia, ¿ya? Imagínense, ya vamos a anestesiar al paciente, a Pepe Lucho lo vamos a anestesiar, tiene que pasar Pepe Lucho por 4 procesos. ¿Cuáles son los 4 procesos? La premedicamentación, la inducción, Inducción, el mantenimiento y la mantenimiento y la recuperación. Esos Profe, son los perdón, ¿la 4 primera cuál dijo? premedicación, Premedicación, ¿ya? premedicación, Premedicación, inducción, inducción, mantenimiento y y recuperación. recuperación. Esas son las 4 etapas que toda persona va a tener que pasar cuando va a ser operado. Profesor, explíquenos. ¿Quiere que le explique las 4 etapas? Rapidito. Sí. Sí, sí. Ya, vamos a explicarle, ¿ya? Mira, ya me están... Y eso que la UMA no paga horas extras. Nosotros pagamos Ya. adelantado. Ya, vayamos. Le depositamos. Ya, muy bien, vayamos para acabar con la idea. Primera etapa, la etapa de la premedicación. Premedicación. O medicación, también se conoce medicación preanestésica, ¿no? Es antes de la anestesia, ¿no? Es la medicación antes de la anestesia. General, ya sabemos ya qué es la anestesia general, ¿cierto? A ver, ya, la premedicación suele iniciarse generalmente esta etapa, esta primera etapa, suele iniciarse en la habitación del paciente, ¿no? Como dice, premedicación
o medicación preanestésica se inicia en la habitación del paciente antes que sea llevado incluso al quirófano, ¿no? Esto tiene una finalidad. La finalidad más que nada es de prevenir y contrarrestar los efectos indeseables que se puedan derivar de una anestesia. No sé si me estoy dejando entender. ¿Qué se gana con la parte de la premedicación? Se gana es que tú previenes algunos efectos colaterales o que no deseamos que suceda durante la anestesia. Y profesor, ¿y qué puede suceder de repente durante la anestesia? ¿Qué es lo que queremos contrarrestar? Cuando uno lo llevan a operar, ¿estás ansiosa o no estás ansiosa? Los nervios. ¿O ustedes están alegres porque lo van a operar? No, uno se preocupa. No. Nadie, ¿sí o no? Alterados, Todos se claro. preocupan, ¿sí o no? Porque no sabe cómo va a salir la operación. Exactamente, ¿no? Porque nadie sabe cómo va a salir de la operación. Entonces, ese efecto ansiolítico que puede poner un efecto indeseable en la anestesia general, ¿no? Porque de repente tú estás tan ansioso que cuando te colocan la anestesia general, sea inhalatoria o endovenoso, no sucede nada. Tú sigues, porque es algo, también es un proceso mental, también es algo subjetivo del sistema nervioso central. Entonces estás ansioso, ¿cierto? Entonces, ¿qué interviene acá? La premedicación. Es decir, tenemos que aliviar de una u otra manera, tenemos que aliviar la ansiedad, Sí. ¿cierto? Sí. Y acá venimos con aliviar. ¿Qué fármacos aliviaría la ansiedad? ¿Se acuerdan de los fármacos endovenosos? Hablamos de dos clasificaciones, barbitúricos y no barbitúricos. Sí. Y dentro de los no barbitúricos hablamos de una familia bien grande, que se llama las benzodiazepinas. Sí, sí. ¿Se acuerdan? Sí, el diazepam. Claro, y dentro de la benzodiazepina encontramos al diazepam, al midazolam, al lorazepam y todo eso. Lorazepam. Lorazepam, diazepam y midazolam. ¿Cierto? Ujú. Ya. Entonces, es ahí, antes que se opere, ¿no? ¿Cómo aliviamos la ansiedad? Le podemos dar, de repente, una noche antes, vía oral, ya no endovenoso, obviamente, le podemos dar vía oral de repente un diazepam, ¿para qué? Para que duerma tranquilo, ¿cierto? Porque generalmente los pacientes una noche antes, ¿qué están? ¿Ansiosos, sí o no? No duermen, están despiertos hasta las 2, 3 de la mañana, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Orando. ¿Sí o no? Sí, Están profesor. pensando en la operación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos darle de repente un diazepam, un lorazepam vía oral, que se tranquilice durante la noche anterior y todo ello, ¿no? Esto nos va a ayudar más que nada a que se alivie su ansiedad, nos va a ayudar también a disminuir la cantidad de anestésico general que se requiera, ¿no? ¿Por qué? Porque tú le estás dando, recuerda, mira jóvenes, la enfermería es tan hermosa, es tan relacionada. Mira, otra de las características de darle de repente un diazepam antes de la operación, al margen de aliviar la ansiedad, disminuye también la cantidad del anestésico general. Tú sabes que todo anestésico general puede traer un problema porque es como un coma farmacológico. En pocas palabras, va a estar en coma por el medicamento. ¿Sí o no? Y mientras menos dosis te den, va a ser mejor. De una otra manera, el diazepam una noche anterior o cualquier otro benzodiazepinas va a aliviar la ansiedad y puede incluso disminuir la cantidad del fármaco del analgésico general, ¿no? Y obviamente también va a facilitar después de la operación también con los efectos, por lógica, ¿no? ¿Me estoy dejando entender, jóvenes? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Y otro característica que por lo menos se me viene a la mente también, y no es de la ansiedad, es por ejemplo también, ¿qué ganamos con la administración, con la premedicación? Ganamos también prevenir el riesgo de una aspiración gástrica, ¿no? Muchas veces es por ello incluso
que antes de la operación, ¿qué es lo que nos dicen a nosotros, al paciente? ¿Que coma o que no coma? Que no coma, NPO. Con Toma 8 NPO, horas antes. exactamente. Nada por vía oral, ¿cierto? 20, profesor. 20, ¿ves? Nada por vía oral. Mi estrellita, ¿cierto? Vean la importancia ahora, jóvenes, del NPO. De no consumir ningún alimento, nada por las últimas 24 horas. ¿Por qué? Porque previene el riesgo de una aspiración del contenido gástrico. ¿Ven, jóvenes? ¿Ven? Si por ahí de repente el paciente, ¿no? Por la misma ansiedad puede generar una acidez y todo ello, de repente por ahí dar un ácido, ¿no? De repente por ahí dar un medicamento, por ejemplo, una metoclopramida, ¿no? Que te ayudan a reducir esos efectos, ¿no? De un vaciado gástrico adecuado o de contener la acidez, ¿no? Porque por más que tú no comas, tu cuerpo sabe en qué horario comes, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿No? Sí. Das 24 horas en NPO, tu cuerpo sabe que es hora de almuerzo, que a la 1 de la tarde tiene que comer. Y por inercia va a generar el ácido clorhídrico, ¿no? Va a generar pexina, va a generar pexinógeno. Y al no encontrar el quimo, ¿no? 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 Y al no encontrar el bolo alimenticio que se va a transformar en quimo, el estómago, al no encontrar nada, ¿qué va a hacer? Va a producir un daño en las paredes del estómago, ¿cierto? Gastrica. Una gastritis puede producir. Entonces la pared del estómago se va a ir debilitando, ¿no? Y se va a producir acidez, acidez, acidez. Y esa acidez en algunos casos puede generar un reflujo, una aspiración del mismo contenido gástrico, que no necesariamente por comida, porque se supone que no tienen, que está en NPO, pero sí puede generar una acidez. Entonces, una premedicación podemos darle de repente un antiácido, una metoclopramida, para que esa acidez disminuya, para que haya un vaciado gástrico adecuado, de repente, ¿no? De repente, un vaciado gástrico no que vomite, sino que de repente durante el día elimine a través de la defecación de las heces un contenido gástrico restante. ¿Ven? ¿Ven, jóvenes? ¿Ven, jóvenes, cómo podemos ver todo ello? ¿No? De igual forma también hay otros medicamentos en la premedicación. La ansiedad puede generar de repente una taquicardia, una ansiedad, una bradicardia, ¿no? Puede generar, ¿qué más? Una bradicardia, una taquicardia puede generar todo ello, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos de una otra manera, ¿no? Aportar con la premedicación. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Ya. Entonces, después de la premedicación venía la otra parte que es la inducción, ¿cierto? Hablemos entonces de la segunda parte, que es la inducción. Esta parte de la inducción sucede ya netamente en el quirófano, ¿no? Inducción se llama porque se define como el tiempo que va a transcurrir, ¿no? Desde que el anestesiólogo administra el primer fármaco. Recuerden que en una sala de operaciones, cuando hay una anestesia general, no te van a aplicar solamente un fármaco, te van a aplicar 2, como mínimo. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan por qué? Por tiempo prolongado. No, porque Porque tiene que no hay cumplir. ningún fármaco que Que cumpla las realice 4 las características. Que no cumple las características. 4 Cumple dos, características. la Claro. 1 y la 3. Claro. Y la Ay. prioridad es la 1 y la 3. Sí. Pero aún así tiene que Hay que cumplir con las 4. agregarle, claro. Y como no hay fármacos que hagan las 4, entonces te van a aplicar mínimo 2 Sí. fármacos. ¿Ya? Entonces, en la etapa de la inducción ya es una etapa en que estamos en el quirófano y es donde el anestesiólogo, ¿no? Te va a administrar, por eso dice, el primer fármaco, ¿no? Hasta que el cirujano te abra. ¿Sí o no? Entonces, la etapa de la inducción corresponde la administración del primer fármaco, se supone que el proceso te va a administrar el segundo también, y una vez administrado el segundo, hace su efecto, ya estás en anestesia general, y el cirujano que dice, bisturí, ¿cierto? Bisturí, a la enfermera, ¿no? Instrumentista, y
comienza la operación. Corte. ¿Ya? Entonces, esta es la etapa netamente de la etapa de la inducción, ¿no? Durante esta etapa, generalmente es una etapa de transición, donde la ventilación de repente y la circulación van a deprimirse progresivamente, ¿cierto? Lo que vuelvo a decir, estamos hablando de fármacos depresores del sistema nervioso. No te va a deprimir al porrazo. Poco a poco, ¿qué vas? ¿No? Con tu mascarilla inhalatoria se va a ir disminuyendo, ¿qué? Tu frecuencia respiratoria, tu frecuencia cardíaca, todo. Entonces todo eso va a pasar en la etapa de inducción, ¿no? Y obviamente con los demás efectos que hemos dicho de las 4 características, van a deprimir progresivamente la función de la dosis del fármaco, ¿no? ¿Qué más se me ocurre acá? A ver que hemos entrado a sola. A ver, bueno, mientras que cumpla mientras que siga cumpliendo la farmacología con los cuatro características de la anestesia general, es lo adecuado, ¿no? Mientras que cumpla con la analgésica, mientras que cumpla con la dispersión de los reflejos, con la hipnosis y con la relajación muscular, estamos bien, ¿ya? Ahí pasaríamos ya para acabar en la etapa de mantenimiento, ¿ya? Esta es la tercera etapa. La etapa de mantenimiento consiste, jóvenes, netamente en conservar al paciente dentro de un plano anestésico durante toda la cirugía, ¿no? Como su propio nombre lo dice, es un plan, ¿no? Es un plan de la cual el analgésico tiene que seguir funcionando, ¿no? Y mantenerlo anestesiado al paciente durante el tiempo que dure toda la cirugía, ¿no? Posiblemente durante la operación el anestesiólogo debe de controlar, como de costumbre también, las funciones, ¿no? Autónomas o autonómicas, que digan autonómicas del paciente, y se debe asegurar que no se pierda la eficacia o la acción de la anestesia, ¿no? Es decir, que no se pierda la hipnosis, que no se pierda la analgesia, que no se pierda la relajación, que no se pierda La la microrevisión. estabilización neurovegetativa, ¿no? Eso es lo que queremos, lo mantenemos, ¿no? Lo mantenemos. Es por ello, y vuelvo a repetir, y retrocedo un poco en la elección de fármaco ideal. Si por ahí te que recupera alguna de eso, ¿qué hacemos? Tenemos, para eso es muy importante, tener un fármaco de fácil manejo, ¿no? Que se le pueda manejar, que se le pueda aplicar o se le pueda dar una dosis extra, ¿no? Para seguir manteniendo, ¿no? Obviamente que para seguir manteniendo el nivel anestésico de idóneo o adecuado, suelen usarse generalmente anestésicos inhalatorios, endovenosos y todo eso, ¿ya? ¿Me estoy dejando entender? En esta etapa de mantenimiento es bastante chamba, bastante trabajo del anestesiólogo. Su función es que mantenga las 4 características, que siga manteniendo los 4 objetivos: analgésico, hipnótico, estabilidad neurovegetativa y la mioreflejación o la relajación muscular. Esa es su función, manteniendo. Que por ahí está que falla, darle una dosificación extra para que lo sigas manteniendo y que dure toda la cirugía. Esto en sí consiste en la parte de mantenimiento. Y por último, jóvenes, y para acabar, ya porque ya me pasé de la hora, la parte de la recuperación, ¿no? La parte recuperativa, que es un proceso muy diferente y muy inverso a la inducción, ya es su antagonista, ¿no? Luego de finalizar la cirugía, obviamente que el anestesiólogo debe revertir ahora, ¿no? Si en la parte de la premedicación o en la parte de la inducción que diga, tú le vas a dar los medicamentos, ¿no? Hemos dicho que la inducción del primer fármaco hasta que el cirujano corta, ¿cierto? La parte de la recuperativa es totalmente lo opuesto. Ya no vas a introducir fármacos, sino el anestesiólogo debe de revertir ahora todos los efectos logrados. O sea, ¿qué tiene que revertir? Tiene que revertir la anestesia,
la analgesia, tiene que revertir la hipnosis, tiene que revertir la relajación muscular, tiene que revertir la estabilidad neurovegetativa. Ese es ahora, eso es lo que consiste en esa parte, ¿no? Que debe revertir los efectos logrados para que el paciente retorne a su habitación, ¿no? Y pase de una otra manera a una área que se llama URPA, ¿no? Unidad recuperativa postanestésica, ¿no? O unidad de rehabilitación que muchos los conocen. Ok, jóvenes, hasta acá alguna pregunta. ¿Todo bien? Profesor, su página de que tiene usted su youtuber, Ah, ya. que YouTube. nos podría dar con qué nombre se le Sí, puede encontrar. sí. Mis apellidos, jóvenes, Uchuya Chávez. Ya, pues. ¿Ya? Entren. ¿Qué le pareció el joven de la clase?